Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a la profesora Gabriela Rojas a esta semana de clases virtuales en el área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, para poder trabajar el curso de biología con los estudiantes de sexto grado. Sin antes agradecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por la bendición que nos da de estar bien de salud y poder conectarnos a través de esta plataforma. Vamos a iniciar nuestra sesión, queridos jóvenes, conociendo primeramente nuestro propósito, ¿correcto? El propósito de nuestra sesión es que al término ustedes van a estar en la capacidad de conocer al reino plantae, al reino vegetal, ¿correcto? E identificar en la clasificación de los seres vivos y poderlos conocer y poderlos identificar. Para poder lograr este propósito es necesario que tenemos que estar atentos a la clase, preguntar si es que hay alguna duda y estar con nuestro material al costado. Quiere decir, nuestros libros, nuestros materiales o nuestros útiles escolares. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, jóvenes, nuestra sesión del día de hoy. Tema 25. Reino plantae, reino verde. Muy bien. Todos los días o cuando mamá nos va a servir el almuerzo, en algunas oportunidades, vamos a consumir una ensalada. Y puedes apreciar de repente en la ensalada la beterraga, el pepino, la lechuga, la papa, la zanahoria, las vainitas, etc. Todos estos productos provienen de plantas. Asimismo, el colocarte debajo de un árbol para protegerte del sol incandescente, puedes disfrutar de la protección de este ser vivo y sencillamente al ver tu jardín o el parque aprecias cómo las plantas adornan el lugar. Y aún en este tiempo en que hay muchas personas, vehículos, fábricas, que necesarios son las plantas para limpiar la atmósfera que nos rodea. Estamos diciendo que las plantas son los pulmones de la ciudad, ¿correcto? Pues las plantas sean que participen en la alimentación, ecología, etc. Estas se agrupan en el reino plantae. Las plantas son organismos eucariotas, pluricelulares y autótrofos. Eucariotas porque sus células presentan núcleo. Pluricelulares porque están formados por una agrupación de células. Y autótrofos porque ellos mismos van a fabricar sus alimentos. ¿Correcto? Las sustancias de reserva es el almidón. Tiene reproducción sexual por medio de la flor y también reproducción asexual. La ciencia que estudia a las plantas se conoce como la botánica, ¿ya? La botánica. Entonces, vamos conociendo a otro nuevo reino, al reino de las plantas, quienes nos dice que están formadas por células que tienen núcleo, o sea, son eucariotas. Está formada por muchísimas células, son pluricelulares, y las plantas son los que van a producir sus alimentos. Es por eso que se les conoce como autótrofos. Y la ciencia que va a estudiar a las plantas se conoce con el nombre de botánica. La botánica. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los reinos, de la clasificación del reino de la planta. Vamos a encontrar tres grupos de plantas. Las briófitas, las telidofitas y las espermatofitas. Tres grupos de plantas. ¿Y en qué se va a diferenciar cada una de ellas? ¿Por qué algunos serán briófitas, telidofitas o espermatofitas? Vamos ahora a entender la diferencia de ellos. Muy bien. La división de las briófitas. Las briófitas son plantas avasculares, es decir, no tienen tejido conductor. Ustedes saben que las plantas, al igual que el ser humano,
Nosotros tenemos nuestras venas por donde va a circular la sangre. La planta va a tener unas estructuras similares a las venas por donde va a circular esa sustancia conocida como la savia, ¿correcto? Pero hay un grupo de plantas que no van a presentar esa estructura, es decir, no tienen tejido conductor, que es el xilema y floema. Y para reproducirse dependen de esporas. ¿A qué grupo? ¿Quiénes pertenecen a este grupo de briofitas? Ustedes habrán visto que cuando uno va a un lugar húmedo, al ras del piso está creciendo unas plantitas tan pequeñísimas que son como una alfombra verde, que se conoce como el musgo. Esas plantas son briofitas. Ese musgo son plantas que no tienen tejido conductor, no tienen xilema ni floema. Y ese musgo se va a reproducir a través de esporas. Las esporas van a ser células que van a permitir la reproducción de las briofitas. Entre ellos tenemos el musgo. El otro grupo, división de las telidofitas. Miren acá tenemos, por ejemplo, los helechos. Ustedes conocen los helechos, ¿sí? Son largas hojas, pero que no tienen flores. ¿Correcto? Son plantas vasculares. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen sus vasos xilema y floema, por donde va a circular la savia. Entonces, las telidofitas ya tienen sus vasos vasculares. Es decir, ya tienen tejidos conductores, que son el xilema y el floema. Por lo tanto, pueden conducir la savia no elaborada y la savia elaborada. Pero para reproducirse, ellas desprenden de sus hojas las esporas. A este grupo pertenecen los helechos. En los helechos, si uno voltea la hojita, vamos a ver que alrededor o detrás de las hojitas van a haber unos puntitos. Esos puntitos son las esporas. Al caer las esporas sobre la tierra, va a permitir que se reproduzcan más helechos. Estas plantas ya tienen los vasos conductores, como estamos diciendo, el xilema y floema, por donde van a conducir. La planta tiene savia. Nosotros tenemos la sangre. Las plantas tienen savia. ¿Por dónde van a circular? En nuestro cuerpo funcionan las venas y arterias. En las plantas, xilema y floema. ¿Ya? Por ahí va a circular. Y las telidofitas ya presentan esos vasos conductores. Ahora vamos a hablar del otro grupo, de la división de las espermatofitas. Estas espermatofitas ya son plantas más complejas, son plantas más desarrolladas, están formadas por la raíz, por el tallo, por tejidos conductores, por las hojas, por semillas. ¿Ya? Si la semilla está al descubierto, como por ejemplo aquí en el pino, esta es su semilla. Si está al descubierto, se les conoce como plantas gimnospermas, ¿ya? Gimnospermas, como por ejemplo el pino. Que las semillas están agrupadas en un racimo, dando la apariencia de una piña, por ejemplo en el pino, ¿no? Pero si la semilla está dentro de un fruto, por ejemplo en el caso de la manzana, nosotros nos comemos la manzana y al centro encontramos la pepita, que es la semilla. No está como el pino afuera, sino está dentro. Por ejemplo, la naranja, comemos una naranja. ¿Y dónde está la pepa? Al centro, está dentro. Cuando la semilla está dentro, se conoce como plantas angiospermas. ¿Ya? Las angiospermas. Entonces, las gimnospermas van a ser las plantas que van a tener la semilla fuera. Y las angiospermas son las que van a tener su semilla dentro del fruto. ¿Correcto? Por ejemplo de gimnospermas tenemos el pino y de las angiospermas tenemos la manzana, tenemos la mayoría de las frutas, ¿no? La naranja, el limón, etc. La pepita, que es la semilla, está dentro del fruto. Por eso se dice que son angiospermas.
¿Correcto? Entonces vamos a recordar, las plantas se dividen en 3 grupos, las briófitas, que son las más simples, las más primitivas, no tienen vasos conductores, solamente tienen las esporas que se van a reproducir a través de esporas. Son las plantas que se conocen como musgo. Tenemos las telidofitas, ya son plantas más desarrolladas, que tienen sus vasos conductores, xilema y floema, pero ellos van a transportar por estos xilema y floema la savia, ya sea savia bruta o savia elaborada. ¿Correcto? Y también se reproducen por esporas. Y habíamos dicho, la división más desarrollada en las espermatofitas, que son plantas completas, que tienen raíz, tallo, hoja, semilla, frutos. Si la semilla está expuesta afuera, se llama gimnospermas, pero si la semilla está dentro del fruto, se le conoce como angiospermas. ¿Correcto? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora entonces vamos a desarrollar nuestra retroalimentación. Por su alimentación. Por su alimentación. Las plantas son, a ver, pregunto, ¿las plantas fabrican sus alimentos o producen sus alimentos? Correcto, producen sus alimentos. Y si ellos producen, ¿cómo se les conoce? Como autótrofos. Son autótrofos. ¿Correcto? Muy bien. Cuando sus células presentan núcleo, ¿cómo se les llamaba? ¿Qué nombre reciben? Correcto. Células eucariotas. Son seres eucariotas porque tienen células con núcleo. Por el número de células, las plantas son seres. Tiene una célula, tiene muchas células. Tienen muchísimas células. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Correcto. Pluricelulares. Pluricelulares. Muy bien. Ahora decíamos, ¿cómo se llamaba la ciencia que se encargaba de estudiar a las plantas? Esa ciencia se conoce con el nombre de botánica. Correcto. La botánica es la rama de las ciencias naturales que se encarga de estudiar a las plantas. ¿Ya? A las plantas. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Trabajando en clase. Vamos a leer y vamos a entender, a ver, de qué nos está hablando esta lectura. Muy bien. Mejora tu dicción. Aumenta tu conocimiento. El origen del nombre algarrobo, ¿ustedes han escuchado hablar del algarrobo? Sí, ¿no es cierto? A veces cuando van a comprar carbón te preguntan, ¿al carbón de qué? ¿De algarrobo? ¿Mm? O cuando van a ir a hacer una puerta, a veces el carpintero le dice, no, esta madera es algarrobo. Entonces tiene otro precio. A ver, vamos a ver a qué se debe ello. Dice, el origen del nombre algarrobo se remonta a la época colonial, cuando los españoles observan en este árbol, conocido como taco en quechua, algunas cualidades parecidas a las del algarrobo europeo, cuyo nombre científico es Ceratonia silicua. Hoy se sabe que el algarrobo fue utilizado desde épocas prehispánicas, gracias a los hallazgos de Antonio Raimondi, quien en uno de sus viajes encontró representaciones de deidades preincas talladas en madera de esta especie. El algarrobo es conocido como un regalo de Dios por los pobladores del norte del país. Y es que a pesar de crecer en las zonas más áridas,
usando mínima cantidad de agua, ofrece múltiples beneficios de gran importancia para la región. Este árbol tiene unas raíces muy profundas que una vez que encuentre una fuente de agua subterránea, no requiere de más lluvias para subsistir. A veces, un algarrobo en pie garantiza la existencia de otras especies afines y el desarrollo de una serie de actividades económicas, además de minimizar el avance del desierto. Qué bueno, ¿no es cierto? Vamos ahora a contestar. Propiedades del algarrobo. Forraje. El forraje. Las hojas caen al suelo, conocidas como puño. Son consumidas por el ganado ovino y caprino principalmente. Los frutos son empleados como alimentos para otros tipos de ganados y usualmente o sustituir al maíz y salvado de trigo en la dieta de los animales. Miren cómo puede sustituir esos alimentos. Otra característica o propiedad del algarrobo. La apicultura, dice, las flores son un excelente recurso para la reproducción de miel, jalea, polen y cera. No hay que cazar las abejitas porque lo contrario no podría producir esa miel. Otra propiedad, otra característica del algarrobo, abono orgánico. Las plantas secas caen en las hojas secas caídas que entran en descomposición. Son utilizadas como abono orgánico en algunas culturas. Agroforestería, que se le emplea como cortinas, rompevientos, como cercos agrícolas y para brindar sombra al ganado. La madera, el algarrobo posee una madera muy dura usada en la construcción de viviendas rurales, puertas, mesas, vigas, umbrales y bancos. Medicina. El algarrobo es un poderoso reconstituyente natural. 2. De sus semillas se obtiene alcohol y otros medicamentos naturales. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar respondiendo nuestras preguntas. ¿Correcto? Ya está. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se dice al algarrobo en quechua? A ver, ¿cómo lo llaman al algarrobo en quechua? Correcto. En quechua se conoce como taco. Taco. Ya está. A ver, mencionar dos propiedades del algarrobo. ¿Dónde se utiliza más al algarrobo? Correcto. A ver, vamos a mencionar en la medicina, ¿no? En la medicina se ha utilizado como reconstituyente. Reconstituyente natural. Y luego también podemos decir que se está utilizando en la apicultura. ¿Por qué? Porque están utilizando las flores del algarrobo, las abejas utilizan para producir la miel. Entonces podemos decir en la apicultura. Muy bien. Esas serían las dos propiedades que nos están pidiendo. 3. Me dice, ¿qué características te impresiona más del algarrobo? Esto lo contestas tú.
porque te dicen, te impresiona a ti de manera personal. Entonces tú me vas a contestar esa preguntita. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Resuelve el pupiletras. Ya, esto queda de tareita para ustedes como una especie de repaso, de relax. Me van a completar con colores estas pupiletras. ¿Correcto? Vamos a verificando el aprendizaje. 1. Es una característica del reino Plantae. Las plantas se caracterizan porque son procariotas, o sea, su núcleo no tiene célula. Falso. ¿Está formado por una sola célula? Unicelular. Falso. ¿Es heterótrofa? ¿La planta produce sus propios alimentos? Falso. ¿Es autótrofa? ¿Produce sus propios alimentos? Correcto. Entonces la respuesta es la D. La respuesta es la D. Las plantas son autótrofas. Muy bien. 2. Las plantas fabrican su propio alimento. La palabra que coincide con esta afirmación es heterótrofo, pluricelular, eucariota, procariota, autótrofa. Cuando fabrican sus propios alimentos, ¿cuál es el nombre que recibe? Correcto. Son autótrofas. Autótrofas. 3. Las plantas se clasifican en briofitas, ¿qué más será? Y espermatofitas. Las briofitas y las, correcto, telidofitas. Las briofitas, las telidofitas y las espermatofides. Espermatofides. Correcto, vamos. Pregunta 4. Las plantas no tienen semilla ni tejidos vasculares. ¿Cuáles son las plantas más simples? Las que están al ras de la tierra y no tienen semilla, no tienen tejidos conductores. ¿Cómo se llama? Correcto, son las briofitas. Las briofitas son plantas que crecen al ras del suelo. Muy bien. Seguimos. 5. Los pertenecen al grupo de las briofitas. Las briofitas son las plantas más simples. A ver, de todo este grupo que tenemos, ¿cuáles son las briofitas? Pinos, helecho, musgo, naranjos, manzana. Correcto, lo más simple son los musgos. Entonces los musgos pertenecen a las plantas briofitas. 6. ¿Qué utilizan los musgos para reproducirse? ¿Los musgos tendrán flores? No tienen flores. ¿Qué es lo que tienen para reproducirse? ¿Cómo se llaman esas bolitas que caen? Correcto. Se conocen con las esporas. Entonces los musgos se reproducen por esporas. Muy bien. Sigo practicando. Marca con una X el recuadro que contenga una planta briofita. A ver, una briofita. La briofita era la planta más simple, la planta más primitiva. A ver, apio, musgo, brócoli. Correcto. La más primitiva es el musgo. Por lo tanto, rayamos musgo. Une con una línea la palabra y el significado. Perdón, vamos a la pregunta 2. Completa, dice, los recuadros con letras y descubrirás una característica de la planta. A ver, ¿cuál será esa característica? ¿Quién me lo dice? Yo sé que ya lo saben, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos entonces a completar.
Completa los recuadros con letras y descubrirá la característica exclusiva del reino Plantae. Las plantas no tienen, ellos producen, no pueden producir sus propios alimentos. Entonces, ¿cómo se llaman a las plantas que producen sus propios alimentos? ¿Cómo se llaman a ellos? Correcto, serían los autótrofos. Autótrofos. Autótrofo. ¿Por qué? Porque produce sus propios alimentos. Autótrofo. Ya está. Muy bien. Seguimos. Pregunta 3. Ahora sí. Une con una línea el significado respecto al reino planta. A ver, vamos a relacionar. ¿Por qué decimos que son pluricelulares? ¿Ah? ¿Por qué decimos que son pluricelulares? Porque están formados por muchas células. Entonces, ¿cuál sería? Están formados por varias células. Entonces, ¿qué sería? ¿No es cierto? Pluricelulares. Correcto. Muy bien. Ahora me dice, posee núcleo en sus células. ¿Cómo se llama al que posee núcleo en sus células? Correcto, esos son los eucariotas. Ya está. Y por último, fabrica su propio alimento. ¿Cómo se llama a los que fabrican sus propios alimentos? Son los autótrofos. Ya está. Ahora vamos a escribir con las palabras que están en la parte de arriba. Vamos a rellenar los espacios que están en blanco. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos. La primera. Son el grupo de plantas que tienen semillas y tejidos conductores. ¿Cómo se llama ese grupo? Hemos dicho que hay 3 grupos, ¿no es cierto? Las briofitas, las telidofitas y las esperodofitas. ¿Cuáles de ellos son? Correcto. Entonces acá ponemos, son grupos de plantas que tienen semillas y tejidos conductores. Correcto, espermatofitas, ¿no? Espermatofitas, correcto. 5. A este grupo de plantas se encuentran los musgos. ¿Cómo se llaman? Las plantas más primitivas. Las briofitas, correcto. Las briofitas. Ya está. 6. Son plantas que tienen flores, semillas y semillas dentro del fruto. Las que están dentro del fruto. ¿Cómo se llamaban? Correcto. Las angiospermas. Las angiospermas. A este grupo de plantas están los helechos. ¿Cómo se llama a ese grupo donde están los helechos? Correcto. Las telidofitas, ¿no? Las telidofitas. Entonces vamos a seguir acá. Las telidofitas.
Muy bien. 8. En este grupo de plantas están los pinos. Los pinos eran plantas que tienen las semillas fuera. No están dentro del fruto, sino están afuera. ¿Cómo se llamaban a ese grupo? Correcto. Las gimnospermas, ¿no? Las gimnospermas. Son aquellas plantas que tienen la semilla fuera, no están dentro del fruto, como la manzana, como la naranja. La semillita está dentro del fruto. En el caso de las gimnospermas, la semilla está fuera. Muy bien. 9. Son los dos tejidos conductores que tienen las telitofitas y las espermatofitas. ¿Cómo se llamaban a esos tejidos conductores que son similares a las venas y las arterias? Correcto. Se conoce como xilema y floema. Esos son los tejidos conductores que tienen las telidofitas y las espermatofitas. ¿Correcto? Muy bien. Y 10. Dibuja el musgo y escribe sus partes. Eso ya ustedes lo van a hacer en la tareita del cuaderno. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a seguir. Ah, no, ya viene la tareita. Entonces, jóvenes, hasta acá ha sido nuestra clase el día de hoy. Estamos trabajando lo que son las plantas. Hay que recordar que las plantas son seres autótrofos porque producen sus propios alimentos. Está formado por células eucariotas porque su célula tiene núcleo y están formadas por muchísimas células. Es por eso que se dice que son pluricelulares. ¿Correcto? Muy bien. Clasificación de las plantas, habíamos dicho que son en 3 grupos. Las briófitas son las más simples, que no tienen vasos conductores. Ejemplo, los musgos. Las telidofitas son aquellas plantas que ya tienen los vasos conductores, pero se reproducen por esporas, ¿correcto? Y las telidofitas, perdón, los espermatofitas, que son plantas que ya tienen la raíz, el tallo, las hojas, la semilla, y se puede dividir en 2 grupos, las gimnospermas cuando las semillas tienen fuera y las angiospermas cuando la semillita está dentro del fruto. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahora ustedes me van a hacer un resumen de este capítulo, me van a desarrollar los temas, el tema reino planta y me van a definir qué es una planta, clasificación de las plantas, sus principales características y su dibujito. ¿Correcto? Nos vamos a despedir sin antes volverles a recomendar tener bastante cuidado. Todavía estamos en peligro. Queremos retornar al próximo año a las clases virtuales, pero todo va a depender de todos. Ojalá que Dios lo permita que sí. Me despido deseándoles un fuerte abrazo y cuídense, por favor. Hasta luego.